Antes de comenzar, dale like y prepárate para adentrarte en una historia que se esconde entre las raíces más profundas de la tierra pampeana. Donde los susurros no vienen del viento, sino de las almas que nunca encontraron descanso. La maldición de San Benito. Capítulo 1. El regreso. La tierra crujía bajo las ruedas del tren mientras cruzaba el campo seco de la provincia de Buenos Aires. Era octubre, y el calor aún no cedía su lugar a la lluvia. Lucas bajó en la estación abandonada de San Benito, un pueblo del que no sabía nada desde hacía más de 15 años. No había vuelto desde que su abuela murió y lo enviaron a vivir con su madre a Capital. Pero ahora, con la casa heredada y una vida en ruinas, no le quedaba otro lugar a donde ir. El cartel oxidado que decía San Benito colgaba torcido. Al bajar, lo único que escuchó fue el canto lejano de una calandría y el chasquido metálico de la puerta del tren cerrándose tras él. El tren siguió su camino y desapareció tras una curva, dejando a Lucas completamente solo. El pueblo parecía dormido, como si nunca se hubiera despertado del letargo. Las casas estaban vacías o con ventanas tapiadas. Algunas tenían la puerta entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa y nunca más regresado. La casa de su abuela estaba exactamente igual. La pintura blanca se había vuelto gris, el alero de madera crujía con el viento, y la verja oxidada se resistía a abrir. Pero Lucas empujó con fuerza y logró entrar. Dentro, el aire estaba espeso, cargado de humedad, como si la casa hubiera estado respirando sola todo ese tiempo. En el salón principal, la mecedora de su abuela seguía en su sitio, y sobre la repisa, un marco con una foto de ambos, tomada en una tarde de verano que él apenas recordaba. La figura de la mujer en la imagen le parecía más un fantasma que un recuerdo. Después de dejar su mochila en el suelo, fue directo a la cocina. Nada había cambiado. Ni siquiera el reloj colgado sobre la estufa, detenido exactamente a las 3:33. Esa hora resonó en su mente como un eco incómodo. Lucas pasó los primeros días limpiando y adaptándose. El pueblo seguía vacío, aunque a veces, en las madrugadas, creía escuchar pasos fuera de la casa. Pensó que serían animales, o quizá algún vecino que no había abandonado el lugar. Pero cada vez que salía, no había nadie. Una tarde, al revisar el sótano, encontró una caja de madera bajo unas mantas viejas. Dentro había recortes de periódico, fotos en blanco y negro y una pequeña libreta con la palabra condena escrita en letras irregulares. Los recortes hablaban de desapariciones. Desde 1930 hasta el año 2005, el mismo año en que su abuela murió. Personas que simplemente dejaron de existir. Algunos niños, otros adultos. Todos vecinos de San Benito. Las autoridades siempre atribuían los casos a huidas voluntarias, accidentes o crímenes no resueltos. Pero lo más perturbador estaba en la libreta. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres y símbolos dibujados a mano. Uno de ellos, un espiral cruzado por una línea vertical, se repetía varias veces. En una de las páginas decía: el susurro vuelve con la luna menguante. No salgas si escuchas que alguien llama por tu nombre. No es quien crees. Nunca lo es. Lucas cerró el cuaderno con un estremecimiento. La noche caía y las sombras se alargaban. Encendió una lámpara de queroseno, la electricidad iba y venía desde su llegada, y trató de dormir. Pero justo cuando el sueño comenzaba a vencerlo, escuchó que alguien lo llamaba desde el patio trasero. Lucas, la voz era suave, femenina, apenas un murmullo. Se levantó con el corazón acelerado y se asomó por la ventana. No había nadie. Solo el árbol seco y viejo que su abuela decía que nunca debía tocar. Volvió a la cama, tratando de convencerse de que había sido un sueño. Pero entonces volvió a oírla. Esta vez, más cerca. Lucas, vení. La tercera vez que escuchó su nombre, ya no era un susurro. Era un llamado, claro y agudo, proveniente desde el pasillo. La lámpara titiló y luego se apagó. Lucas se quedó quieto. Su respiración era lo único que rompía el silencio. No se atrevía a moverse. Hasta que la puerta de su habitación se abrió sola, sin un solo crujido, como si alguien la hubiera empujado con una mano invisible. ¿Quién está ahí?, logró decir, con la garganta seca. No hubo respuesta.
Solo el sonido de pasos, lentos, arrastrados, que se acercaban. Lucas retrocedió, buscando a tientas su linterna. La encendió y apuntó hacia el pasillo. Nada. Pero cuando giró hacia el ropero, su corazón se detuvo. La mecedora que siempre estuvo en el salón estaba ahí, frente a su cama. Y en ella, la silueta de una mujer que se balanceaba lentamente. El rostro no era visible, pero el contorno del vestido y el pelo recogido eran inconfundibles. Su abuela. Te dije que no volvieras, susurró la figura, sin mover los labios. Lucas cayó hacia atrás, la linterna se le escapó de las manos y rodó hasta el pasillo. Cuando logró tomarla de nuevo y apuntar hacia la mecedora, esta estaba vacía. Desde esa noche, los susurros no pararon. Y con cada luna menguante, los pasos se escuchaban más cerca. San Benito no era un pueblo abandonado. Solo estaba en silencio, esperando. Y ahora que Lucas había vuelto, todo había comenzado de nuevo. La maldición de San Benito. Capítulo 2. El símbolo. El amanecer en San Benito no trajo alivio. El cielo permanecía gris, cubierto por nubes bajas que parecían aplastar el techo de la casa. Lucas no había dormido. La imagen de la mecedora moviéndose sola, la figura sentada allí, las palabras susurradas sin mover los labios, todo eso se repetía en su cabeza como un disco rayado. Se lavó la cara en la pileta del baño, que aún tenía el grifo oxidado con el mismo goteo persistente de años atrás. El espejo estaba empañado por dentro, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Al levantar la mirada, vio una marca dibujada con lo que parecía ser hollino polvo en la esquina del cristal. Era el símbolo que había visto en la libreta, el espiral cruzado por la línea vertical. Se alejó de un salto. Corrió al ropero, tomó la libreta y comenzó a hojearla con desesperación. Al lado de cada símbolo, su abuela había escrito fragmentos de frases. Marca de vigilancia, protección, o advertencia. Cuando aparece por sí solo, algo ya fue invocado. Lucas cerró los ojos. Su abuela nunca fue de creer en cosas raras. Era estricta, firme, una mujer de campo. Pero al parecer, había algo que nunca le contó, algo que mantuvo oculto hasta su muerte. Salió de la casa con la libreta bajo el brazo. Necesitaba aire, y sobre todo, necesitaba hablar con alguien. El pueblo estaba desierto, pero recordaba que en la otra punta del caserío vivía don Evaristo, un hombre que trabajó con su abuelo en los campos. Si alguien seguía vivo en ese pueblo olvidado, era él. Caminó por la calle de tierra, esquivando ramas secas y restos de lo que alguna vez fueron jardines. Cada casa parecía abandonada a medio huir. Puertas abiertas, platos sobre las mesas, ropa colgada en tendederos que ya no tenían a quién servir. Cuando llegó a la casa de Evaristo, golpeó la puerta con fuerza. Nada. Golpeó otra vez. Una voz ronca, apenas audible, respondió desde adentro. ¿Quién? Lucas, el nieto de Irma, mi abuela. Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió solo unos centímetros, lo suficiente para mostrar un ojo y una parte de una cara arrugada. Te dije que no volvieras, murmuró Evaristo. ¿Qué? Tu abuela, antes de morir, me hizo prometer que si algún día volvías, no te dejara entrar. Que te alejara de acá. Pero no te fuiste. Lucas empujó la puerta. Evaristo retrocedió, sorprendido por la fuerza y la determinación del muchacho. La casa estaba llena de santos, velas, estampitas, crucifijos y hasta ramas secas de ruda y espinas de algún arbusto extraño. Un olor a incienso fuerte cubría todo el ambiente. ¿Qué pasó en este pueblo? Preguntó Lucas, mostrando la libreta. ¿Qué es este símbolo? Evaristo palideció al verlo. Se sentó pesadamente en una silla de madera y se cubrió la cara con las manos. Ella trató de detenerlo. Pero no se puede detener lo que no quiere ser olvidado. ¿Qué es? Es una marca de señal. El pueblo está maldito, pibe. Desde antes que tu abuela naciera. Hay una historia que se susurra, pero nadie se atreve a decirla en voz alta. Porque el que la nombra, lo encuentra. Lucas no entendía si hablaba de una leyenda o de algo real, pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. Contame todo. Evaristo lo miró con ojos rojos y tristes.
En 1898, cuando recién fundaban San Benito, un grupo de colonos llegó desde el sur. Traían ganado, herramientas, y algo más. Decían que venían escapando de una presencia. Una sombra. Una maldición. Trajeron consigo un libro, escrito en un idioma viejo, con símbolos como el que tenés ahí. Dijeron que si se hacían ciertos rituales, podrían sellarla bajo tierra. Pero no funcionó. Uno por uno fueron desapareciendo. Y cuando los que quedaban intentaron huir, fue demasiado tarde. ¿Y mi abuela? Tu abuela encontró el libro. Lo escondió, lo estudió. Trató de contener lo que habían soltado. Pero para contener algo así, uno tiene que estar dispuesto a dar todo. Hasta su alma. Lucas respiró hondo. Aquello sonaba como un delirio, pero todo lo que había vivido desde su llegada lo empujaba a creer. Algo lo vigilaba. Algo lo había llamado por su nombre. Y ahora, algo lo estaba marcando. ¿Dónde está ese libro? Ella lo enterró, bajo el árbol seco de tu patio. El que nunca quiso que tocaras. Lucas sintió un escalofrío. Aquella noche, la voz, el árbol. Todo empezaba a encajar. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que irte. Ahora. Quema esa libreta, salí de San Benito y no mires atrás. Si te quedas, si desenterras ese libro, el pueblo va a despertar. Lo que duerme bajo tierra se alimenta del recuerdo. Y vos estás empezando a recordar demasiado. Pero Lucas no podía marcharse. Algo dentro de él, una mezcla de miedo y destino, le decía que ya era parte de esto. Que desde el momento en que puso un pie en San Benito, no había marcha atrás. Regresó a su casa con el corazón latiendo con fuerza. La noche ya se acercaba y el cielo estaba aún más oscuro. Agarró una pala oxidada del galpón y se paró frente al árbol seco. Las ramas parecían moverse solas, como si lo invitaran. Comenzó a cavar. Primero tierra. Luego raíces secas. Y después, madera. Un cajón. Lo desenterró con cuidado. No tenía cerradura. Lo abrió. Dentro, cubierto con telas negras y huesos de animales, estaba el libro. La tapa de cuero estaba agrietada, y el símbolo del espiral atravesado se marcaba con tinta que parecía sangre seca. Apenas lo tocó, una ráfaga de viento se levantó de la nada. El árbol crujió. Y desde dentro de la casa, algo se quebró. Lucas levantó la vista. La mecedora se estaba moviendo sola otra vez. La maldición de San Benito. Capítulo 3. El libro. Lucas se quedó inmóvil con el libro entre las manos. El viento giraba a su alrededor, levantando polvo seco y hojas muertas que no deberían estar allí, porque el árbol llevaba años sin vida. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras observaba el símbolo en la tapa, que parecía latir, como si tuviera un pulso propio. Con las manos temblorosas, llevó el libro al interior de la casa. Cada paso que daba parecía más pesado. La oscuridad comenzaba a colarse por las ventanas, y la casa, aunque vacía, parecía contener algo más. Una presencia que lo observaba desde los rincones. Se sentó en la mesa de la cocina y encendió una lámpara. El aire estaba espeso, inmóvil. Como si el tiempo se hubiera detenido alrededor del libro. La primera página estaba escrita en una caligrafía antigua, ilegible. Un idioma extraño, curvo, con letras que parecían más símbolos que palabras. Aún así, a medida que pasaba las hojas, algo en su mente comenzaba a descifrar el contenido. No era que lo entendiera de forma literal, sino que el significado le llegaba de forma intuitiva, como si el libro hablara directamente a su conciencia. Descubrió que el símbolo del espiral no era solo una marca. Era un sello. Una atadura. Un intento desesperado de encerrar algo que no pertenece a este mundo. Algo que fue convocado por error, o por codicia, y que desde entonces ha buscado una forma de liberarse. Las páginas siguientes hablaban de rituales, de nombres que no debían ser pronunciados, de noches donde el velo entre los mundos se hacía delgado, y de un ser sin rostro que se alimenta de memoria y miedo. En una página suelta, escrita en español con una letra desordenada, posiblemente la de su abuela, encontró una advertencia. Si abrís este libro, no lo cierres sin sellar lo que despertaste. No le hables. No le respondas. No lo mires a los ojos, aunque te los muestre.
Lucas levantó la vista. La mecedora seguía moviéndose. No hacía ruido, pero era evidente. Se deslizaba hacia adelante y hacia atrás, como si alguien invisible la ocupara. El libro tembló en sus manos. Literalmente vibró, como si una fuerza interna buscara salir. Lo cerró de golpe, y la lámpara parpadeó. En ese instante, escuchó un golpe seco en la puerta principal. Un solo golpe, pero fuerte. Como si alguien hubiera usado toda su fuerza para golpear la madera. Se quedó quieto, sin respirar. Otro golpe. Y luego, una voz. Lucas, no era la misma voz suave que había oído antes. Esta era más grave, más profunda. Sonaba como si saliera de una garganta vieja, reseca, agrietada por siglos de silencio. El golpe se repitió. 3 veces. Lucas se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Apoyó el oído contra la madera. Silencio. Lucas, abrime, la voz venía ahora desde adentro de la casa. Giró bruscamente, apuntando con la linterna hacia el pasillo. Nada. Pero el eco de la voz seguía vibrando en las paredes. Volvió corriendo a la cocina, cerró el libro con fuerza y lo ató con la tela negra con la que había sido envuelto. Lo escondió debajo de una tabla floja en el piso, que cubrió con una alfombra vieja. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cocina, con un cuchillo en la mano y la lámpara encendida. Los susurros no cesaban. A veces eran palabras. A veces solo respiraciones. Y a las 3:33 exactas, la mecedora se detuvo sola. Cuando salió el sol, Lucas fue de nuevo a ver a Evaristo. Esta vez, el viejo no abrió. La puerta estaba entreabierta, como si se hubiera ido deprisa. Dentro, todo estaba revuelto. Las estampitas en el suelo, las velas apagadas, y un olor ácido, a humedad y carne vieja, impregnando cada rincón. Sobre la mesa del comedor, encontró una hoja escrita con lápiz. Ya lo sabe. Ya está despierto. Yo me voy antes de que me reclame lo que sabe que tengo. No le dejes hablar. No lo mires. No respondas a su voz. Si te llama con un recuerdo, es porque ya entró en vos. Lucas sintió que las paredes lo cerraban. Salió corriendo y volvió a su casa. El libro seguía ahí, bajo la tabla. Pero había algo más. Un olor. Ese mismo olor que había en la casa de Evaristo. Como si algo se hubiera deslizado por la rendija de la realidad y estuviera caminando a su lado. Pasaron los días, y cada noche los susurros eran más claros. Ya no solo decían su nombre. Ahora mencionaban cosas que nadie más sabía. Secretos de su infancia, pensamientos que nunca compartió, recuerdos que había olvidado. Una noche, lo oyó claramente. ¿Te acordás de Sofía? Lucas se congeló. Sofía fue su amiga en la infancia, la única persona que lo acompañaba cuando venía a pasar los veranos con su abuela. Desapareció una tarde en el bosque cercano. Nunca la encontraron. Nadie hablaba de ella. Su abuela le decía que había sido una pesadilla, una imaginación de niño. «Está con nosotros», susurró la voz. El frío le heló la sangre. Se levantó, tomó la linterna, y salió al patio. Caminó hasta el árbol seco. La tierra seguía removida por la reciente excavación, pero ahora, encima del montículo, había algo que no estaba antes. Un lazo de tela azul, anudado como una pulsera. Era igual al que Sofía solía usar. Lucas se agachó, temblando. Lo tomó entre los dedos. Estaba húmedo. Entonces oyó pasos detrás de él. Lentos, arrastrados. Se giró bruscamente. Nada. Pero cuando volvió a mirar el árbol, ya no estaba solo. Una figura alta, delgada, de rostro borroso y movimientos antinaturales, lo observaba a 1 metro de distancia. Y sin mover los labios, le habló directamente a la mente. «Recórdame. Dámela. Y me iré». Lucas retrocedió, pero sus pies no respondían. La figura extendió una mano huesuda y negra. De ella colgaba una llave oxidada. El libro había sido abierto. El sello estaba roto. Y lo que dormía, ya estaba caminando. La maldición de San Benito. Capítulo 4. Lo que camina. La figura no hablaba con palabras. Su presencia era un pensamiento que se imponía, una voz interna que no usaba sonidos, pero retumbaba como un trueno silencioso.
La llave colgaba en el aire, suspendida por hilos invisibles. Lucas no se atrevía a moverse. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, pero las piernas se negaban a obedecer. Dámela, repitió la voz dentro de su cabeza. Ella me pertenece. Lucas no sabía a quién se refería. ¿A Sofía? ¿A su abuela? ¿O quizás, a él? El espectro dio un paso más. No caminaba. Flotaba apenas por encima de la tierra, como si la gravedad no pudiera retenerlo. El rostro era una mancha oscura, sin ojos ni boca, pero con una expresión imposible de ignorar. Hambre. Lucas retrocedió lentamente. El lazo azul seguía en su mano. Se lo metió al bolsillo, sin saber por qué. Tal vez por instinto. Tal vez porque aún quería creer que Sofía estaba viva en algún rincón de ese pueblo maldito. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. El patio estaba vacío. El árbol seco permanecía allí, como si no hubiera sido testigo de nada. Corrió hacia la casa, cerró todas las puertas y ventanas, y se encerró en su habitación. El libro seguía bajo la tabla, intacto, pero ahora el suelo alrededor estaba cubierto de marcas. Como si alguien, o algo, hubiera estado caminando en círculos durante horas. Lucas se quedó despierto hasta el amanecer, cuchillo en mano. Afuera, el viento ululaba con un tono lastimero, arrastrando lamentos y susurros entre las paredes. A las 3:33, como todas las noches, la mecedora se detuvo de golpe. La mañana llegó con una calma extraña. Como si el pueblo, tras la visita de la figura, hubiese quedado agotado. Lucas aprovechó para volver a hurgar en el libro. Saltó las primeras páginas y se centró en una sección que parecía escrita con más apuro, casi con desesperación. Allí, encontró lo que parecía ser una explicación sobre el portador de la llave. Cuando el sello se debilita, el guardián camina. No es el mal, sino el instrumento del mal. Busca fragmentos de recuerdo, trozos de alma. No se le debe aceptar nada. Su llave no abre puertas, las rompe. Una vez que entra, no sale. Lucas comprendió que había estado al borde de cometer un error. Tomar esa llave, aunque fuera por curiosidad, habría permitido que la cosa atravesara el último velo que los separaba del mundo humano. Ese día, decidió salir del pueblo. Pero al intentar encender su auto, uno viejo que su madre le había dejado antes de morir, el motor ni siquiera giró. Caminó hasta la estación. Vacía. Sin trenes. Sin señales. La torre de control oxidada tenía los vidrios rotos y dentro solo había polvo y telarañas. Intentó buscar señal en su celular. Nada. Ni una sola barra. Era como si San Benito se hubiera desconectado del resto del mundo. O peor aún, como si nunca hubiera estado conectado. Volvió a casa con el estómago vacío. No había comido en casi un día, pero el hambre se le mezclaba con el miedo y lo dejaba sin apetito. En la cocina, revisó las alacenas. Encontró una lata vieja de arvejas, la abrió y comió de pie, mirando por la ventana. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la calle, justo frente a su casa, alguien lo observaba desde una de las casas abandonadas. Una figura pequeña, casi infantil. Llevaba un vestido blanco, desgastado por el tiempo. Estaba de pie, quieta. Sin moverse. Lucas sintió que el corazón se le detenía. Corrió hacia la puerta y salió. La casa del frente tenía la puerta entreabierta, colgando de una bisagra. Entró sin pensar, llamando. Sofía. El interior estaba cubierto de polvo, pero se notaba que alguien había estado allí recientemente. En el suelo, huellas pequeñas. En la pared del fondo, un dibujo hecho con carbón. Un espiral atravesado por una línea vertical. Y abajo, escrito con letra infantil. No lo mires. Él ve a través de tus ojos. Lucas sintió que lo observaban. Se dio vuelta. Nada. Solo el crujido de la casa vieja. De pronto, una risa. Una risa aguda, de niña, se coló entre las paredes. No venía de la casa. Venía desde abajo. Del sótano. Se acercó a la puerta del piso y la abrió. Unas escaleras carcomidas por la humedad descendían hacia la oscuridad. El olor era insoportable, mezcla de tierra, sangre seca y flores podridas. Encendió su linterna y bajó. Los escalones crujían bajo su peso.
El sótano era amplio, con paredes de piedra, y estaba cubierto de símbolos. No pintados, sino tallados con cuchillo o clavo. El símbolo del espiral estaba por todos lados. En el centro de la sala, un círculo de sal rodeaba una caja de madera pequeña. Lucas se acercó. La caja tenía el mismo lazo azul que él guardaba en su bolsillo, pero más limpio, más nuevo. Dentro, encontró recortes de fotos, imágenes viejas del pueblo, y entre ellas, una de él con Sofía. Detrás, una frase escrita con tinta roja. Ella aún recuerda. Por eso la quiere. Algo se movió detrás de él. Giró con la linterna. Una figura baja, con pelo largo cubriéndole la cara. La niña. Sofía. Pero no estaba del todo viva. Su piel era pálida, los ojos sin brillo. Y cuando lo miró, Lucas sintió un vacío tan profundo que casi se desplomó. «Te buscaba», murmuró ella. «Él no me deja dormir. Dice que soy tuya». Lucas se acercó, temblando. «Sofía, ¿qué pasó?» «Él me atrapó cuando intenté irme. Como ahora quiere atraparte a vos». La figura detrás de ella emergió de las sombras. El guardián. Su rostro seguía siendo una mancha, pero esta vez, tenía ojos. O eso parecía. Dos vacíos negros que lo observaban, esperando. Sofía lo señaló. «Ya te marcó, Lucas. No podés escapar». El guardián alzó la mano. Y la casa entera se sacudió como si respirara. La maldición de San Benito. Capítulo 5. La casa que respira el temblor cesó tan de golpe como había comenzado. El polvo descendía en espirales desde las vigas podridas del sótano, y las sombras parecían moverse solas, como si algo invisible caminara por los bordes del lugar. Lucas no podía apartar la vista del guardián. Aunque su rostro no tuviera forma definida, sus ojos vacíos lo retenían en una especie de trance. Sofía respiraba agitada a su lado. Su cuerpo pequeño parecía más un recuerdo que una presencia física. El lazo azul en su muñeca flotaba levemente, como si el aire mismo se negara a tocarla. «Si salís del círculo, te va a llevar», susurró ella. Lucas miró hacia el suelo. Estaba dentro del círculo de sal. Sin darse cuenta, había cruzado el límite al avanzar hacia ella. Ahora, el guardián estaba entre él y la escalera. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó. «No se puede detener», respondió la niña. «Solo se puede encerrar. Pero necesita una memoria viva. Un ancla. Y vos recordás demasiado». Lucas sintió un calor repentino en la nuca. Era como si una mano invisible le acariciara la piel. Una voz, no suya, comenzó a hablarle dentro de la cabeza. Le decía cosas que no quería oír. Le mostraba imágenes de su infancia, de su madre llorando en una cocina iluminada por una vela, de su abuela hablando sola frente al árbol seco, de Sofía escondida bajo una cama, susurrando un nombre que no era humano. Intentó apartar esas visiones, pero cuanto más lo intentaba, más intensas se volvían. El guardián dio un paso más, y la tierra crujió como si algo debajo intentara salir. Sofía lo tomó de la mano. Su tacto era frío, casi sin vida, pero fue suficiente para devolverle un poco de lucidez. «Si te entregas, va a usar tu cuerpo para salir del pueblo. Por eso todos desaparecieron. No murieron. Él los habita. Y después los desecha». Lucas tragó saliva. «¿Qué hiciste vos para que no te llevara?». Sofía bajó la mirada. «Yo lo ayudé a entrar». El silencio que siguió fue más denso que la oscuridad del sótano. «Lo llamé. Cuando era chica, mi mamá se fue. Me dejó sola con mi papá. Él era malo. Muy malo. Y yo quería que desapareciera. Tu abuela me dijo que no leyera el libro, que no hablara con la sombra. Pero lo hice igual. Pensé que si pedía algo pequeño, no pasaría nada». Las paredes comenzaron a latir. Literalmente. Como si la casa tuviera un corazón que bombeaba sangre vieja entre los ladrillos. Cada latido hacía que la luz de la linterna parpadeara. «¿Y qué pasó con tu papá?». «Desapareció. Como todos. Como los que el guardián se lleva. Él me dejó quedarme, pero me marcó. Por eso no puedo irme. Estoy entre el pueblo y el olvido». Lucas cerró los ojos por un instante. La mente le dolía. Las palabras de Sofía eran confusas, pero el mensaje era claro.
Si no actuaba rápido, su cuerpo y su alma serían otra herramienta del ser que dormía bajo San Benito. ¿Cómo lo encierro de nuevo?, preguntó. Sofía señaló la caja de madera. Ahí dentro hay fragmentos de los que desaparecieron. Huesos, recuerdos, palabras escritas por los que supieron la verdad. El libro también es una llave. Tenés que unirlo todo y repetir el sello, pero completo. No como lo dibujaron antes. Hay una parte que siempre olvidan. El guardián pareció reaccionar al escuchar eso. Dio un paso más, y las marcas del círculo de sal comenzaron a quebrarse, como si el mismo suelo quisiera ayudarlo a entrar. Lucas se lanzó hacia la caja. Dentro, además de los recortes de fotos y un mechón de cabello trenzado, encontró una hoja arrugada, escrita en la misma tinta roja que había visto antes. El símbolo del espiral estaba allí, pero esta vez, rodeado de un círculo de palabras. Era el sello completo. Lo copió como pudo en el suelo, usando una piedra afilada. Sofía lo ayudaba, manteniendo al guardián a raya con una vela que sacó de su bolsillo. La llama era pequeña, pero su luz repelía a la criatura. Tenés que decir las palabras, dijo la niña. No las leas, sentílas. Lucas, guiado por un impulso que no comprendía, comenzó a recitar las palabras en voz baja. No eran en castellano, ni en ningún idioma que conociera, pero su boca las formaba con naturalidad, como si siempre hubieran estado dentro de él. El símbolo en el suelo empezó a brillar. Las paredes dejaron de latir. El guardián retrocedió, sin rostro, sin expresión, pero con un temblor evidente en su forma. El sótano entero comenzó a temblar. El círculo de palabras vibraba con fuerza, y desde el centro del sello, una luz blanca se expandió como un pulso. El guardián se disolvió poco a poco, como polvo al viento, mientras su forma se estiraba hacia las esquinas de la sala, intentando aferrarse a la realidad. Lucas gritó las últimas palabras del sello, y todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Y luego, nada. Despertó horas después, solo. El sótano estaba en ruinas. Las paredes colapsadas. La caja de madera, reducida a cenizas. El círculo, borrado. Sofía ya no estaba. Tampoco el guardián. Lucas se arrastró hacia la escalera. Subió con esfuerzo y salió a la calle. Afuera, el aire era diferente. Más liviano. El cielo despejado. San Benito estaba, quieto. Pero no muerto. Como si respirara en paz por primera vez en siglos. Lucas miró hacia su casa. Las ventanas ya no se movían con el viento. La mecedora no estaba. El libro, sin embargo, seguía donde lo había escondido. Sin marcas. Sin vibraciones. Cerrado. Pero al tocarlo, sintió algo familiar. El lazo azul. Estaba atado alrededor del libro. Como si Sofía hubiese dejado una advertencia. O un recuerdo. Y en la primera página, donde antes solo había palabras incomprensibles, ahora había una frase escrita a mano. Nada duerme para siempre. Solo espera ser recordado. La maldición de San Benito. Capítulo 6. Lo que queda. La frase seguía ahí, escrita con tinta negra en la primera página del libro. Nada duerme para siempre. Solo espera ser recordado. Lucas no sabía quién la había escrito. La caligrafía no era la de su abuela ni la de Sofía. Era limpia, uniforme, casi mecánica, como si hubiera sido trazada por alguien que no escribía por emoción, sino por obligación. Cerró el libro lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Lo que había enfrentado la noche anterior, si es que realmente había terminado, no era un simple espíritu, ni un eco del pasado. Era algo más viejo. Algo que no pertenecía a este tiempo, ni a este mundo. Durante los días siguientes, el pueblo pareció entrar en una especie de calma artificial. No se escuchaban voces, ni pasos, ni el crujido de las casas deshabitadas. Ni siquiera el canto de los pájaros. Era como si San Benito contuviera el aliento, esperando. Lucas pasó las horas revisando los papeles que su abuela había escondido en diferentes rincones de la casa. Encontró notas sueltas, rituales incompletos, dibujos de símbolos y descripciones de cosas que no podían haber sido inventadas. Entre todo eso, había una carta sin firmar, escrita con desesperación. No es uno solo. El guardián es solo la entrada. Hay otros.
dormidos bajo la tierra, en los pozos viejos, en las raíces de los árboles muertos. Uno de ellos habló a través de mí anoche. Me dijo su nombre, pero al intentar escribirlo, las letras desaparecieron. No quieren ser recordados por accidente. El olvido es lo único que los contiene. Lucas dejó caer la hoja. Se sentía observado nuevamente, como si la casa supiera que estaba leyendo lo que no debía. Esa sensación nunca lo había abandonado por completo. Aunque el guardián hubiera sido sellado, o lo que fuera que hizo con el sello, había algo más, algo que seguía en el aire. Una tarde, mientras recogía escombros del sótano derrumbado, encontró una caja de madera bajo una losa rota. No tenía cerradura. Dentro, había una cinta de casete. Vieja, desgastada. No estaba rotulada, pero junto a ella, un papel doblado decía simplemente: escucha esto solo si la mecedora vuelve. La frase lo estremeció. Subió corriendo las escaleras, buscando señales. La mecedora no estaba en su lugar. Había desaparecido desde la noche del sello. Pero la advertencia flotaba en su mente como una amenaza pendiente. Guardó la cinta en un cajón. No pensaba escucharla. No todavía. Días más tarde, comenzó a llover. Una lluvia persistente, densa, sin relámpagos ni truenos. Solo agua. Agua que parecía no limpiar, sino empapar los recuerdos. La tierra se volvía barro, y el pueblo, más silencioso. Lucas pasaba las noches en vela, escuchando los golpeteos del agua contra los techos oxidados, y preguntándose cuánto tiempo más aguantaría en aquel lugar. Entonces, una noche, sucedió. Despertó a las 3:33, como tantas veces. Pero esta vez no fue por una pesadilla. Fue por un sonido real. El crujido suave de madera moviéndose. La mecedora había vuelto. Estaba en su lugar, en el salón, frente a la ventana. Balanceándose. Sin nadie en ella. O al menos, nadie visible. Lucas no gritó. No corrió. Se quedó parado en el umbral de la habitación, con el cuerpo helado y la cinta en el bolsillo. Sabía lo que tenía que hacer. Fue al cuarto, buscó el viejo reproductor portátil de su abuela, uno de esos con tapa de plástico transparente, y colocó la cinta. El clic del mecanismo le sonó como un disparo. Le puso las pilas, se sentó en la cocina, y presionó play. Por un momento, solo escuchó estática. Luego, una respiración. Profunda, lenta. Una voz de mujer, ronca, temblorosa, habló. Si estás escuchando esto, es porque él volvió, o porque nunca se fue. Era la voz de su abuela. No lo vas a poder destruir. Yo lo intenté. Durante años. Y fallé. Él no muere. Cambia. Se adapta. Se oculta en los objetos, en las paredes, en los nombres. Por eso el pueblo está vacío. Porque ya no es pueblo. Es cuerpo. Un cuerpo que lo contiene. La grabación se interrumpió un segundo. Luego continuó, más débil. Yo creía que si lo ignorábamos, se debilitaría. Pero no. Él vive del silencio. Del olvido. Y cuando alguien recuerda, vuelve a caminar. Lucas dejó de respirar. Sentía que cada palabra le erosionaba los huesos. Si encontrás el libro, no lo abras. Si lo abrís, no lo leas. Si lo lees, no memorices. Porque cada palabra que recordás, es una piedra que le quitas a su tumba. La grabación se distorsionó. Ruidos de fondo comenzaron a mezclarse. Voces solapadas, gritos apagados, un sonido metálico que parecía una cadena arrastrándose. Y luego, un susurro que no era el de su abuela. Lucas, la voz surgía de la cinta. Pero era la misma que lo había llamado aquella primera noche. No era una grabación. No podía serlo. No cierres los ojos, decía. Porque cuando lo haces, yo estoy detrás. La cinta se detuvo sola. Lucas abrió los ojos con violencia, sin recordar haberlos cerrado. Frente a él, en la ventana, una silueta. Alta. Flaca. Inmóvil. La lluvia le caía encima, pero no se mojaba. No tocaba el suelo. No tenía rostro. El guardián. O algo peor. Lucas corrió hacia la puerta trasera. Abrió con fuerza, sin pensar. La lluvia lo golpeó en la cara como un muro. Afuera, el pueblo era una sombra.
Pero cada casa tenía una luz encendida. Cada ventana mostraba una figura quieta, mirando hacia él. No estaba solo. El pueblo estaba habitado. Pero no por vivos. La maldición de San Benito. Capítulo 7. Los habitantes. Lucas retrocedió, empapado, con los ojos fijos en aquellas ventanas encendidas. Cada una mostraba una silueta quieta, inmóvil, mirando hacia él. No había movimiento, ni gestos. Solo cuerpos de pie, firmes, como estatuas humanas atrapadas en un momento eterno. El corazón le latía con fuerza, desacompasado. No podía explicarlo, pero sabía con certeza que aquello no era una ilusión. No eran fantasmas comunes. No eran recuerdos. Eran presencias. Presencias antiguas, atrapadas, que formaban parte de algo más grande, más profundo. Cerró la puerta con un golpe seco y se alejó de la ventana. La cinta de casete aún estaba en el reproductor, pero se había fundido, derretido como si el plástico hubiese sido expuesto al fuego. La casa crujía, como si cada pared murmurara un idioma oculto que se filtraba entre las tablas. El libro, el símbolo, el guardián, las figuras, todo apuntaba a una verdad que aún no alcanzaba a comprender del todo. San Benito no era solo un pueblo maldito. Era una trampa. Un cuerpo vivo. Una prisión hecha para contener aquello que no debía andar libre por el mundo. Y ahora, esa prisión comenzaba a abrirse. Lucas agarró el libro, el lazo azul aún anudado alrededor de la tapa, y se sentó frente a la mesa. No podía huir. Ya no había afuera. El mundo, al menos para él, se reducía a esa casa, ese pueblo, y los secretos que los devoraban. Comenzó a leer. Esta vez, sin miedo, como quien enfrenta una condena inevitable. Las páginas del libro hablaban de los habitantes del umbral. No eran demonios, ni espíritus, sino fragmentos de algo mayor. Ecos conscientes que buscaban cuerpos donde fijarse, mentes donde habitar. Se manifestaban en pueblos olvidados, en regiones silenciadas por el tiempo. Aguardaban generaciones hasta que alguien con la suficiente sensibilidad, alguien que recordara, abriera la puerta. Se parecen a nosotros, decía una nota al margen, posiblemente escrita por su abuela. Pero no lo son. Nos observan, imitan, copian. Cuando estás solo, susurran. Cuando estás en grupo, se callan. Pero nunca se van. Lucas cerró el libro por un momento y levantó la mirada. La mecedora estaba quieta, como siempre lo estaba durante el día. La lluvia golpeaba con menos intensidad. El silencio, sin embargo, era absoluto. Ni siquiera su respiración se atrevía a romperlo. Decidió salir. No podía quedarse encerrado. Tenía que saber quiénes eran esos habitantes, o qué quedaba de ellos. Tomó una linterna, el libro bajo el brazo, y salió a la calle. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía encharcado. El aire olía a tierra revuelta y óxido. Avanzó hacia la primera casa iluminada, la que había estado directamente frente a la suya. La puerta estaba entornada. Empujó suavemente. El interior estaba intacto. Platos sobre la mesa, una radio antigua, y en el centro del comedor, una figura. Un hombre. Inmóvil. Ojos abiertos. Boca entreabierta. Como una estatua de carne. Su ropa estaba seca, impecable, como si no hubiera pasado el tiempo. Lucas dio un paso. El hombre no reaccionó. Ni parpadeó. «Hola», susurró. Nada. Se acercó más y notó un detalle perturbador. No respiraba. Pero no estaba muerto. La piel no estaba fría ni rígida. Tampoco olía mal. Era como si el cuerpo hubiera sido congelado justo antes de que el alma pudiera abandonarlo. Al lado del hombre, en una silla, una niña de unos 7 años. La reconoció de inmediato. Sofía. La misma Sofía de las fotos antiguas. También inmóvil. El lazo azul colgaba de su muñeca, igual al que había encontrado. Pero esta niña no lo miraba. No hablaba. Era solo una figura vacía. Lucas retrocedió. La mente le ardía de preguntas, pero el corazón ya intuía la respuesta. No había una sola Sofía. La niña que había conocido, la que lo ayudó en el sótano, no era del todo ella. Era una proyección. Una memoria usada por otra cosa. Volvió a la calle. Cada casa que pasaba mostraba lo mismo.
Figuras humanas detenidas en el tiempo. Madres, niños, ancianos, vecinos. Todos en escenas cotidianas. Todos atrapados en una especie de pausa eterna. Los habitantes del umbral no eran monstruos visibles. Eran ideas vivas. Eran ecos. Imitaciones perfectas de quienes alguna vez caminaron por San Benito. Pero no tenían voluntad propia. Solo estaban ahí. Aguardando. Y de pronto, lo entendió. El guardián era el primero. La llave. Pero lo que venía después, lo que realmente amenazaba con cruzar al otro lado, aún no había despertado. El libro hablaba de un corazón enterrado. Un centro físico. Una semilla que conectaba a todos los ecos, a todos los fragmentos. Mientras esa semilla no brotara, los habitantes seguirían en pausa. Pero si se alimentaba, si crecía, Lucas recordó la carta que decía, hay otros. Dormidos bajo la tierra, volvió corriendo a su casa, con el barro salpicando sus pantalones y la linterna temblando en su mano. Se encerró y comenzó a revisar el libro buscando referencias al corazón, a su ubicación, a lo que lo hacía latir. Lo encontró en un apartado al final. Un texto casi borrado, cubierto por manchas de humedad. El corazón del olvido se entierra donde los vivos no caminan. Donde la luz no llega. Bajo los huesos del primer sacrificio. Lucas sabía de qué lugar hablaba. La vieja capilla al final del pueblo, donde su abuela nunca lo dejaba acercarse, donde, según le habían dicho de niño, habían enterrado a los primeros fundadores de San Benito. Donde todo había comenzado. Y donde, ahora, algo empezaba a moverse. La maldición de San Benito. Capítulo 8. Bajo la capilla el viento soplaba fuerte cuando Lucas se acercó a la capilla. La estructura de madera vieja parecía resistirse a caerse por pura obstinación. Las tejas estaban cubiertas de musgo, las ventanas selladas por tablas clavadas desde adentro, y la cruz de la fachada colgaba torcida, como si quisiera desprenderse. El camino hasta allí estaba cubierto de maleza. Nadie lo había pisado en años. El barro le llegaba a los tobillos, y cada paso se sentía como hundirse más en la historia podrida de San Benito. A medida que se acercaba, el aire se volvía más denso, cargado de un olor agrio, mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más, algo rancio, casi animal. El mismo olor que había sentido en la casa de Evaristo, y luego en el sótano con Sofía. La puerta de la capilla estaba cerrada con una cadena gruesa, oxidada. Lucas la observó unos segundos, respirando con dificultad, hasta que encontró una piedra grande y golpeó la cerradura con todas sus fuerzas. Al tercer intento, el candado cedió con un chasquido metálico seco que resonó en todo el pueblo. Empujó la puerta y entró. El interior estaba en penumbras. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la linterna como partículas doradas en suspensión. Los bancos estaban cubiertos por sábanas blancas llenas de moho, y en el altar, una figura de la Virgen con el rostro cubierto por una tela negra. Pero lo más inquietante no era el silencio, ni el abandono, ni la oscuridad. Era la sensación de que no estaba solo. Lucas avanzó entre los bancos con pasos lentos. El suelo crujía bajo su peso, y por debajo de los tablones sentía una vibración leve, casi imperceptible, como si algo, o alguien, respirara bajo tierra. Detrás del altar, encontró una trampilla. Estaba sellada con clavos viejos, y sobre ella, grabado en la madera, el mismo espiral que había visto en el libro. Esta vez, sin tachar. Completo. Se arrodilló, sacó su navaja del bolsillo y comenzó a arrancar los clavos con movimientos lentos y cuidadosos. Cada vez que uno salía, la vibración bajo sus pies aumentaba un poco. Era como despertar a un animal dormido, uno cuya respiración se volvía más profunda con cada gesto. Finalmente, logró abrir la trampilla. Un hedor insoportable emergió de la abertura, como si hubiese destapado una tumba sellada por siglos. Aún con la linterna, la oscuridad era densa. Las paredes parecían absorber la luz. Descendió por una escalera de piedra estrecha, cubierta de limo. El aire era espeso, casi sólido. A cada paso, los sonidos del exterior se desvanecían. El viento, la lluvia, el mundo, todo quedaba arriba. El pasadizo lo llevó a una sala subterránea amplia, circular, construida en piedra negra.
El techo era bajo, las paredes cubiertas de inscripciones. No estaban talladas, sobresalían como si hubieran crecido allí, vivas, latiendo. Y en el centro, el corazón. No era un corazón literal. Al menos, no en forma. Era una masa palpitante, oscura, semitranslúcida, que latía con un ritmo profundo, lento, orgánico. Estaba rodeado por un anillo de huesos humanos, algunos pequeños, otros largos y gruesos como columnas. Huesos de generaciones. En cuanto lo vio, Lucas entendió. Ese era el núcleo. El vínculo. El origen. Lo que mantenía con vida a los habitantes del umbral. Mientras ese corazón siguiera latiendo, el pueblo seguiría respirando, atrapando, consumiendo. Y también comprendió otra cosa. Algo que no quería aceptar. Su abuela había hecho un pacto. Ella no había contenido al guardián. Lo había alimentado. Lo había mantenido dormido entregándole silencios, recuerdos olvidados, personas que nadie extrañaría. Los que desaparecieron no fueron tomados, fueron ofrecidos. El libro, el sello, la advertencia de no recordar, todo había sido parte de ese trato. Lucas se arrodilló frente al corazón. El pulso de la cosa resonaba en su pecho. Le dolía la cabeza, le temblaban los dedos, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando escuchó la voz. La misma que lo había llamado en su casa. Grave, suave, imposible de ubicar. No venía de un punto, sino de todos. Estás cerca. No querés salvarlos. Querés entender. Y los que entienden, se quedan. Lucas negó con la cabeza. Quiero romperlo. Quiero que se termine. La voz rió. Una risa baja, espesa como barro. ¿Romperlo? ¿Con qué? ¿Con tu sangre? ¿Con tu voluntad rota? Vos no sos el primero. Tu abuela lo intentó. Terminó sirviéndome. Sofía quiso escapar. Y ahora vive en todas partes. Tu nombre ya está escrito. Solo falta que digas las palabras. Lucas se llevó la mano al bolsillo. Apretó el libro. La última página contenía un ritual. Uno que no sellaba. Uno que destruía. Pero con un precio. La memoria debe consumirse. El portador debe vaciarse. Solo olvidando puede romperse el vínculo. Si lo hacía, perdería todo. Su infancia. A su madre. A Sofía. A su abuela. Todo lo que había vivido. Todo lo que era. Y aún así. Abrió el libro. Comenzó a recitar. Las palabras eran oscuras, difíciles de pronunciar. A medida que las decía, las imágenes en su mente comenzaban a desvanecerse. Ya no recordaba el rostro de su madre. Luego, no recordó cómo había llegado al pueblo. Después, no supo quién era Sofía. Pero el corazón comenzó a latir más rápido. Luego más lento. Luego, tembló. Un grito salió de las paredes, agudo, interminable, como si una bestia milenaria llorara su propia muerte. La sala se estremeció. Las inscripciones cayeron como escamas. Las paredes se resquebrajaron. Lucas cayó de rodillas. Ya no sabía dónde estaba. Ni cómo se llamaba. Solo recitaba. Solo destruía. Y con cada palabra, la cosa, moría. El corazón se resquebrajó. Se volvió polvo. Los huesos alrededor ardieron en un fuego sin calor. La sala colapsó. Lucas se desmayó. Despertó al amanecer, tirado en la entrada de la capilla. Solo. Con el libro en la mano. Y sin memoria. La maldición de San Benito. Capítulo 9. El que no recuerda. El sol se alzaba tímido sobre el horizonte, proyectando una luz grisácea sobre las casas de San Benito. La niebla persistía en las esquinas, abrazando los tejados como un sudario. Lucas abrió los ojos lentamente, con el rostro cubierto de polvo seco y tierra húmeda. Tardó varios minutos en incorporarse. Su cuerpo dolía como si hubiera sido arrastrado por kilómetros. Miró a su alrededor sin comprender. No reconocía la capilla frente a la que yacía, ni la calle empedrada que se extendía a su lado. Tampoco entendía por qué sostenía entre sus manos un libro viejo, manchado, con la tapa a medio arrancar. No sabía dónde estaba. No sabía quién era. Se levantó tambaleándose, con las piernas entumecidas. Avanzó unos pasos, tambaleante.
El pueblo, silencioso, parecía observarlo. Las ventanas estaban abiertas, pero no había nadie. Ni figuras inmóviles, ni ecos detenidos. Las casas vacías, limpias, sin rastro de ocupantes. Un escalofrío le recorrió la columna. Algo había ocurrido. Algo importante. Sentía un hueco enorme en su mente, como si le hubieran extirpado los recuerdos con una cuchilla oxidada. Solo quedaba una sensación persistente: tenía que caminar. Sin saber por qué, giró a la izquierda y comenzó a avanzar. Sus pies lo guiaban como si recordaran lo que su mente había perdido. Pasó frente a una plaza cubierta de hojas secas, una fuente sin agua, una escuela en ruinas. Cada rincón le parecía familiar, pero de una forma lejana, dolorosa. Como si los hubiera soñado muchas veces y ahora despertara dentro de ese mismo sueño. El libro, aún en su mano, latía con un calor extraño. Como si todavía respirara. En la siguiente cuadra, vio una casa de paredes agrietadas y techo inclinado. La puerta estaba abierta. Algo dentro de él se agitó. Entró sin pensarlo. El interior era sencillo: una mesa de madera, un sillón cubierto por una manta gris, una estantería con frascos vacíos. Caminó hasta una habitación al fondo. En la pared, colgaba un retrato: una mujer mayor con ojos severos y mirada triste. A su lado, un niño. El niño era él. No sabía su nombre, pero sabía que era él. Reconocía sus ojos. Su postura. Y también algo más. El rostro de la mujer le generaba una punzada en el pecho. Un eco de amor. O de pérdida. Junto al retrato, colgaba un lazo azul. Viejo, deshilachado. Lo tomó entre los dedos. Y por un instante, algo destelló en su mente. Una niña. Una voz. Una promesa. Él no me deja dormir, dijo una voz, lejana, en su interior. Pero apenas la imagen apareció, desapareció. Como una bruma dispersada por el viento. Miró el lazo con fuerza, intentando recordar. Pero nada venía. Solo el vacío. Solo la certeza de que algo estaba roto, y que él mismo había sido quien lo rompió. En el suelo encontró una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. Al abrirla, halló fotos. Decenas. Cientos. Algunas viejas, amarillentas. Otras más recientes. Todas del mismo pueblo. Algunas mostraban calles vacías. Otras, personas. Rostros que no reconocía, pero que le generaban una angustia imposible de explicar. Una foto llamó su atención. Él, parado frente a la capilla. Era de noche. Su rostro estaba ensangrentado, y en su mano sostenía una vela encendida. Detrás de él, una figura enorme, oscura, apenas visible. Algo dentro de su pecho se contrajo. El aire pareció volverse más pesado. Dejó la caja y salió de la casa. Seguía sin saber quién era, pero empezaba a intuir que lo que había olvidado no era casual. Había elegido olvidar. O había sido obligado a hacerlo. Volvió a caminar. Pasó frente a una tienda con los vidrios rotos. Dentro, vio su reflejo por primera vez desde que despertó. Tenía el rostro demacrado, la barba crecida, los ojos hundidos. En su cuello, colgaba una cadena de metal con una pequeña llave oxidada. No sabía por qué, pero esa llave le dio miedo. Dejó de mirarse y siguió caminando, como si su cuerpo supiera dónde ir. El cielo empezaba a oscurecerse otra vez. A pesar de ser mediodía, una sombra extraña se deslizaba por el horizonte, cubriendo los tejados, borrando los contornos. Las casas parecían encogerse. Las calles, alargarse. Y entonces, la escuchó. Una risa. Suave, infantil. Provenía del callejón al final de la avenida. Se acercó lentamente, sin saber qué buscaba. Allí, sentada sobre una piedra, estaba una niña de unos 7 años. Vestía un vestido blanco, y en su muñeca llevaba un lazo azul idéntico al que había encontrado en la casa. Jugaba con una ramita, dibujando espirales en el polvo del suelo. Hola, dijo ella sin levantar la vista. Lucas tragó saliva. Algo en su voz le resultaba familiar. ¿Nos conocemos?, preguntó. La niña levantó la cabeza. Tenía los ojos grandes, tristes. No. No como antes. Pero estuviste conmigo.
En el sótano. ¿Te acordás? Lucas negó con la cabeza. No me acuerdo de nada. La niña asintió. Está bien. Él se llevó tus recuerdos. Pero no tus huellas. Están por todo el pueblo. En las paredes, en los objetos. En mí. ¿Quién es él? Preguntó Lucas. La niña bajó la vista al suelo. Su voz cambió, se volvió más baja, más vieja. El que vino antes del nombre. El que duerme en el barro. Lo tocaste. Lo miraste. Y ahora, aunque no lo recuerdes, él recuerda todo de vos. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué querés de mí? La niña lo miró, esta vez con una sonrisa tenue. Quiero que elijas. Podés seguir sin recordar, y el pueblo te dejará ir. O podés buscar tus memorias, y terminar lo que empezaste. ¿Y si me voy? Susurró. Él se irá con vos. Y no lo vas a notar, hasta que ya no haya vuelta atrás. Lucas la miró en silencio. No sabía si confiar en ella. Ni siquiera sabía si era real. Pero en su bolsillo, el libro seguía caliente. Y dentro de sí, algo le decía que, aunque no recordara nada, era responsable de todo. Y quizás aún no era tarde para redimirse. La maldición de San Benito. Capítulo 10. Ecos en la niebla. Lucas siguió a la niña a través del pueblo, envuelto en una niebla espesa que parecía absorber el sonido y difuminar los contornos. Cada paso que daban sobre el suelo blando, dejaba una marca que desaparecía casi al instante, como si la tierra no quisiera guardar rastros de su presencia. A medida que avanzaban, las casas se hacían más viejas, con las maderas carcomidas y las ventanas cubiertas de polvo, como si retrocedieran en el tiempo a medida que se alejaban del centro. ¿Por qué me llevas por aquí?, preguntó Lucas, tratando de mantener la calma, aunque cada sombra a su alrededor parecía un espectro al acecho. La niña se volvió hacia él con una sonrisa triste. Estas son las huellas que quedan de quienes vivieron aquí antes que nosotros. Antes de que todo se detuviera. Antes de que el guardián apareciera y comenzara a atrapar las almas. Lucas miró a su alrededor, sintiendo el peso invisible de esos ecos. Podía casi escuchar susurros, como voces apagadas bajo el murmullo constante de la niebla. ¿Quiénes eran? Quiso saber. Gente común. Familias. Niños que jugaban en las plazas. Personas que soñaban con un futuro. Pero algo cambió. Algo que nadie vio venir. Avanzaron hasta un viejo pozo cubierto por una pesada tapa de hierro oxidado. La niña se sentó en el borde y señaló hacia abajo. Aquí comenzó todo. Lucas miró dentro del pozo. La oscuridad parecía un abismo sin fondo, como si la tierra hubiera tragado el tiempo mismo. En sus paredes, tallados apenas visibles, había símbolos que reconoció de inmediato. El espiral, el círculo, las palabras escritas en tinta roja. ¿Qué es esto?, preguntó con voz queda. El primer sacrificio, dijo la niña. Lo que despertó al guardián. Ella le contó la historia que nunca había escuchado, que no aparecía en ningún libro ni relato. De cómo, hace generaciones, una familia poderosa del pueblo había intentado protegerse de la maldición, ofreciendo a uno de sus hijos al guardián. El sacrificio era un pacto oscuro, una promesa de silencio y olvido. Pero el sacrificio no fue suficiente, continuó. El guardián creció con el dolor y la rabia. Y fue más allá, atrapando a todo el pueblo para alimentarse del miedo y la memoria. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que antes había parecido un mal extraño y aislado, ahora se desplegaba ante él como una red interminable, un laberinto sin salida. La niña se levantó y comenzó a caminar por la plaza, mientras las figuras de personas atrapadas empezaban a materializarse lentamente a su alrededor. No eran fantasmas tradicionales, sino ecos de momentos cotidianos. Una madre meciendo a un bebé, un hombre leyendo el diario, niños jugando a la pelota. Todos congelados en un tiempo sin movimiento. Son las almas atrapadas, explicó ella. No pueden irse, pero tampoco pueden vivir. Solo existen en este limbo, entre el olvido y el recuerdo. Lucas se acercó a una figura que le llamó la atención. Un hombre que parecía idéntico a su abuelo, con una expresión de dolor profundo, mirando hacia un horizonte invisible. ¿Quiénes son?, preguntó.
Los primeros en ser atrapados. Los que intentaron resistir y fallaron. Ellos son parte del guardián ahora. Un ruido lo hizo girar. A lo lejos, una sombra se movía con lentitud. El guardián. No había rostro, ni forma definida. Solo una mancha oscura que se deslizaba por las calles como un manto de sombras, absorbiendo la luz a su paso. Él siente tu presencia, dijo la niña con voz urgente. Te está buscando. Lucas sintió que el corazón se le aceleraba. No podía permitir que lo encontrara de nuevo, pero tampoco podía huir sin respuestas. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó. Solo hay una manera, respondió ella. Debes enfrentarlo. En el lugar donde todo comenzó. Lucas la miró con intensidad. La capilla. La niña asintió. Pero no será fácil. El guardián no es solo una sombra. Es el dolor, la rabia, el olvido. Y para vencerlo, debes enfrentarte a todo eso dentro de vos. Lucas respiró hondo. Sabía que el camino que lo esperaba sería oscuro y solitario, pero ya no tenía elección. Juntos caminaron hacia la capilla, atravesando la niebla que parecía volverse más densa, más opresiva. Cada paso era una lucha contra la sensación de ser absorbidos por el vacío, de perderse en ese limbo del que hablaba la niña. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero esta vez no necesitó romper el candado. La madera cedió ante un susurro, como si la propia casa reconociera su presencia. Dentro, la atmósfera era aún más densa que la última vez. El aire olía a tierra mojada y a secretos enterrados. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Avanzaron hacia la trampilla que llevaba al corazón. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de reflejos, como espejos que mostraban imágenes fugaces. Escenas de su infancia, rostros que había olvidado, momentos de alegría y miedo, de amor y traición. Cada reflejo le desgarraba un poco más la mente. Pero la niña estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. No te rindas, le susurró. Solo recordando podrás vencer. Lucas asintió, apretando el libro contra el pecho. Entonces, la trampilla comenzó a abrirse sola, revelando la oscuridad profunda del sótano. Desde allí, un pulso de energía recorrió el lugar, vibrando en sus huesos. Y en la penumbra, el guardián apareció. No era solo sombra. Esta vez tenía forma. Una figura alta, de ojos rojos brillantes, cuerpo cambiante, envuelto en humo y raíces negras que brotaban del suelo. Su voz fue un eco que resonó en la capilla entera. Has venido por fin. Lucas levantó la linterna, enfrentando la mirada que lo quemaba desde la oscuridad. Esto termina hoy. El guardián rió, un sonido que parecía arrancar la tierra y retorcer el cielo. ¿Crees que puedes destruirme? Soy el olvido, la memoria rota, el eco que nadie escucha. No eres eterno, respondió Lucas. Yo recuerdo. La batalla no fue de golpes ni de armas. Fue una guerra de voluntades, de recuerdos enfrentados a la oscuridad. Lucas sintió como el guardián intentaba arrancarle cada memoria, cada fragmento de su ser, pero él resistía con fuerza, aferrándose a cada instante, a cada rostro. La niña a su lado cantaba una melodía antigua, una canción que parecía tejer luz entre las sombras. El pulso del corazón bajo la capilla comenzó a debilitarse. El guardián gritó, y su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en una niebla negra que se dispersó lentamente por la sala. Cuando el último eco de la sombra desapareció, el silencio volvió a reinar. Lucas cayó al suelo, exhausto pero consciente. Había ganado. O al menos, eso parecía. Porque en la penumbra, entre las sombras dispersas, una pequeña luz parpadeó. Y en esa luz, un susurro que prometía que nada estaba realmente acabado. La maldición de San Benito. Capítulo 11. Sombras que perduran. La calma que siguió a la desaparición del guardián fue inquietante. La capilla, antes opresiva y húmeda, parecía respirar un aire más ligero. La luz entraba a través de las ventanas rotas, pintando patrones irregulares en el suelo cubierto de polvo. Lucas se sentó en el frío suelo de piedra, intentando recuperar el aliento y entender qué había sucedido realmente. La niña que lo había acompañado durante la batalla permanecía a su lado, silenciosa, observando el vacío con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza.
No dijo una palabra, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Lucas intentó hablar, pero su voz salió apenas un susurro. ¿Terminó? Ella asintió lentamente. Por ahora. Pero el guardián nunca muere del todo. Solo cambia de forma, se esconde en lo profundo. En las grietas del tiempo y la memoria. En los lugares que olvidamos. Lucas frunció el ceño. Recordaba demasiado bien la lucha interna que había tenido, la sensación de que sus propios recuerdos querían traicionarlo, que parte de sí mismo se negaba a seguir adelante. ¿Y qué pasará con el pueblo?, preguntó. La niña se levantó y caminó hacia la trampilla, ahora sellada, pero aún vibrante con una energía tenue. Colocó la mano sobre la madera y dijo: San Benito seguirá siendo un lugar de sombras y ecos, pero ahora tiene una oportunidad de despertar. Las almas atrapadas pueden liberarse si alguien recuerda por ellas. Si alguien las mantiene vivas en la memoria. Lucas observó las paredes cubiertas de inscripciones y símbolos que habían empezado a desvanecerse desde la caída del guardián. Pero había algo que no desaparecía, la huella de aquellos que alguna vez vivieron ahí, en las cicatrices del pueblo, en los objetos abandonados, en los susurros que se colaban con el viento. ¿Y yo?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué soy ahora? La niña lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. Eres el portador. El que recuerda. El que puede elegir mantener vivo el recuerdo o dejar que todo se olvide para siempre. Por eso perdiste la memoria, para darte la opción de renacer sin cargas o de aceptar la responsabilidad que viene con el conocimiento. Lucas sintió un peso enorme en el pecho. Era tanto una liberación como una condena. No sé si estoy listo para eso, dijo, con la voz baja. Nadie lo está, respondió ella. Pero la memoria es un acto de valentía. Recordar duele, pero también libera. Por un momento, la niña desapareció, dejando tras de sí un leve aroma a tierra mojada y flores silvestres. Lucas se quedó solo en la capilla, rodeado por un silencio que ya no parecía tan amenazante, sino expectante. Cuando salió al exterior, el pueblo parecía diferente. La niebla comenzaba a disiparse, y un rayo de sol rompía el cielo nublado, iluminando las casas con un brillo tenue, casi mágico. Las calles parecían respirar, y el aire estaba cargado de una esperanza frágil. Caminó hasta la plaza y vio a las figuras que antes estaban congeladas. Esta vez, algunos comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de un largo sueño. La mujer que mecía a un bebé parpadeó y sonrió. El hombre leyendo el diario levantó la vista y respiró profundamente. Era como si el pueblo estuviera renaciendo, fragmento por fragmento. Pero en el fondo de su mente, Lucas sabía que la paz era solo temporal. Que la sombra del guardián nunca seguiría del todo. Que siempre habría momentos en que la oscuridad quisiera volver a arrastrar el pueblo al olvido. Al caer la noche, regresó a la casa de su abuela. Abrió el libro por última vez y encontró una página escrita a mano, distinta de las demás. Era una nota breve, pero con una claridad que le atravesó el alma. La memoria es el hilo que une pasado y futuro. No la pierdas, aunque duela. Porque solo quien recuerda puede reconstruir. Lucas cerró el libro, decidido a no dejar que San Benito desapareciera en el olvido. Aunque su camino sería difícil y solitario, sabía que su batalla no había terminado. La maldición perduraría en las sombras, pero también la posibilidad de redención. Y en el silencio que siguió, solo se escuchaba el latido débil pero constante de la esperanza. La maldición de San Benito. Capítulo 12. El susurro de los olvidados. Las noches en San Benito comenzaron a cambiar después de aquella batalla. Ya no había solo un silencio opresivo, sino una presencia sutil que parecía deslizarse entre las sombras, como un aliento frío que recorría las calles vacías. Lucas lo sentía en su piel, en sus pensamientos, como un susurro constante que le recordaba que la lucha aún no había terminado. Una madrugada, mientras la luna apenas iluminaba el pueblo con su luz plateada, Lucas despertó sobresaltado. Un murmullo bajo, casi inaudible, llenaba la habitación. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la plaza central. La niebla había regresado, arrastrándose silenciosa entre los árboles y las casas.
Y en medio de esa neblina, figuras que apenas se distinguían parecían moverse, danzando entre las sombras. Sin pensarlo, Lucas tomó el libro y salió. La plaza estaba cubierta por una alfombra de hojas secas y barro, pero esta vez no había figuras congeladas ni ecos detenidos. Las sombras se movían con voluntad propia, formando un coro de susurros que hablaban de historias olvidadas y promesas rotas. ¿Quién está ahí?, preguntó Lucas en voz baja. Los susurros no respondieron, pero entre la niebla emergió una figura que le resultó familiar, la niña del lazo azul. Su rostro reflejaba una tristeza infinita, pero también una determinación que hacía temblar el aire. Ellos quieren ser escuchados, dijo ella. Los olvidados, los atrapados en el tiempo y el silencio. No todos se fueron con el guardián. Algunos quedaron aquí, esperando que alguien les diera voz. Lucas sintió un peso en el pecho. Sabía que su papel no solo era recordar, sino también hablar por aquellos que ya no podían. ¿Qué quieren?, preguntó. La niña caminó hacia el centro de la plaza y señaló hacia las sombras que se arremolinaban alrededor. Justicia. Paz. Y una última oportunidad para dejar atrás la oscuridad. Lucas cerró los ojos, intentando concentrarse en los murmullos. De pronto, imágenes empezaron a aparecer en su mente. Una mujer llorando en silencio, un hombre encerrado en un sótano, un niño que corría hacia la libertad y nunca llegó. Historias que no estaban escritas en ningún libro, pero que vivían en cada rincón del pueblo. Comprendió que el guardián no solo había atrapado sus cuerpos, sino también sus voces. Y ahora, esas voces buscaban ser liberadas. La niña se acercó y le entregó una pequeña caja de madera, cubierta con símbolos antiguos. Esto contiene lo que queda de ellos, explicó. Sus palabras, sus recuerdos, sus miedos y esperanzas. Debes guardarlo y compartirlo. Lucas tomó la caja con cuidado, sintiendo el peso de las almas contenidas en ella. Sabía que aquel objeto sería su responsabilidad, su cruz y su legado. Esa noche, volvió a la casa de su abuela y abrió la caja. Dentro encontró cartas escritas a mano, dibujos de niños, recortes de periódicos y objetos personales. Cada pieza contaba una historia, una vida, una memoria que el guardián había intentado borrar. Mientras leía, sentía cómo el dolor y la esperanza se entrelazaban. Las voces, aunque silenciosas, le hablaban con una fuerza que ninguna oscuridad podía apagar. Lucas comprendió entonces que su lucha no era solo contra una sombra, sino contra el olvido mismo. Contra la indiferencia que consume las historias y apaga las memorias. Y mientras la madrugada daba paso al amanecer, el pueblo empezó a despertar lentamente, no solo en forma, sino en alma. Porque en San Benito, las sombras podían perder, pero los recuerdos nunca mueren. La maldición de San Benito. Capítulo 13. La promesa rota. El día despertó con un cielo cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. Lucas caminaba lentamente por el pueblo, sintiendo la pesada carga de la caja de madera en sus manos. Cada paso parecía hundirse más en la tierra mojada, y su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Desde aquella noche en que escuchó los susurros de los olvidados, nada había vuelto a ser igual. Las sombras ya no se escondían por completo, y algunos habitantes, liberados del estancamiento impuesto por el guardián, comenzaban a recuperar fragmentos de sus vidas. Pero el equilibrio era frágil y la oscuridad, aunque debilitada, seguía acechando en los rincones. Lucas sabía que debía hacer algo más. No bastaba con recordar ni contar las historias. Había algo que necesitaba reparar, algo que había sido quebrado mucho antes de que él llegara. La caja contenía un pergamino antiguo, arrugado y casi ilegible, pero con símbolos que Lucas reconoció de inmediato. El mismo espiral y círculos que había visto en la capilla y en las paredes del pueblo. Decidió estudiar ese pergamino, esperando encontrar una clave. Con cada línea que leía, se desvelaba una historia de pactos oscuros, sacrificios y promesas hechas bajo la luz de la luna, en un tiempo en que el pueblo era joven y vulnerable. Un pacto que había unido a las familias fundadoras con fuerzas que no podían comprender del todo. Un juramento de silencio y lealtad a cambio de protección, pero que se transformó en una cadena que ató sus almas a la maldición. Pero había una excepción. Una promesa que alguien había roto.
Lucas sintió un escalofrío. La promesa rota era la raíz de todo. Buscando en sus recuerdos fragmentados, recordó la voz de su abuela, las advertencias veladas y la tristeza oculta en sus ojos. Fue ella quien había tratado de contener el mal, pero también quien, sin saberlo del todo, había contribuido a la ruptura. La promesa no era solo un acto. Era un vínculo sagrado. Cuando se rompía, el guardián despertaba y comenzaba a reclamar. Cada generación tenía la responsabilidad de renovar ese pacto o enfrentarse a la oscuridad. Lucas comprendió que su propia familia estaba ligada a ese juramento, y que el precio de su olvido era más alto de lo que imaginaba. Decidió buscar en la antigua capilla, entre los restos y las inscripciones que aún quedaban, una forma de reparar la promesa. Tal vez, al restaurarla, podría liberar al pueblo de una vez por todas. Al llegar, encontró que la capilla estaba rodeada por un círculo de símbolos dibujados con tiza blanca. Una figura humana estaba en el centro, la niña del lazo azul. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucas. Esperando, respondió ella. Esperando que la promesa se cumpla o que el ciclo se rompa. Lucas se arrodilló junto a ella, sosteniendo la caja. Abrió el pergamino y leyó en voz alta las palabras antiguas, con cuidado y reverencia. Los símbolos comenzaron a brillar débilmente, iluminando la capilla con una luz azulada que parecía calentar el frío del lugar. Entonces, la niña extendió la mano y tomó la suya. El vínculo debe ser sellado con recuerdo y voluntad. Sin miedo. Sin olvido. Lucas asintió. Recordó cada rostro, cada historia, cada dolor y esperanza que había descubierto. Cerró los ojos y, con toda la fuerza que le quedaba, pronunció la promesa de nuevo, en nombre de todos. Un viento suave recorrió la capilla, levantando polvo y hojas, como si el pueblo mismo respondiera al acto. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Y luego, un latido profundo resonó bajo sus pies, pero esta vez no era un pulso de miedo ni oscuridad. Era un corazón vivo, vibrante, un latido de vida que emanaba de la tierra misma. La maldición comenzaba a ceder. Lucas abrió los ojos y vio cómo la niña del lazo azul se transformaba lentamente, mostrando un rostro luminoso, lleno de paz. «Has cumplido con lo que nadie se atrevió», dijo ella. «Ahora, San Benito puede sanar». El sol empezó a romper entre las nubes, bañando el pueblo con luz dorada. Lucas se levantó, sintiendo que una carga se había levantado de sus hombros, pero también que una nueva responsabilidad comenzaba. La promesa rota había sido reparada, pero el recuerdo debía mantenerse vivo para que la oscuridad no volviera. Porque en San Benito, la memoria era la verdadera protección, y la sombra solo persistiría si alguien la olvidaba. La maldición de San Benito. Capítulo 14. El despertar de la memoria. La luz del amanecer bañaba San Benito con un calor suave y renovador. Las calles, antes cubiertas por sombras y silencios, ahora despertaban con murmullos y pasos tímidos. El aire olía a tierra mojada y a promesas cumplidas, como si el pueblo mismo respirara después de años atrapado en un sueño eterno. Lucas caminaba entre las casas, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Había cumplido con lo imposible, romper la cadena que ataba al pueblo a la oscuridad. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La memoria debía ser protegida, cultivada y transmitida, para que las sombras no volvieran a crecer. En la plaza central, los habitantes comenzaban a reaparecer, lentamente recuperando sus vidas y sus historias. Algunos lloraban, otros se abrazaban, y muchos miraban al horizonte con una esperanza que creían perdida. La niña del lazo azul apareció junto a Lucas, ya sin la tristeza que la había acompañado. Su rostro reflejaba la luz de un futuro posible, libre del miedo que los había paralizado durante tanto tiempo. «Has hecho más de lo que imaginas», dijo ella. «Pero recuerda, el pasado no es solo un recuerdo para enterrar. Es una historia para honrar». Lucas asintió, sintiendo en su corazón que aquella frase era la clave para mantener vivo lo que había recuperado. Esa noche, bajo un cielo estrellado y sin niebla, Lucas reunió a los habitantes en la plaza. Con voz firme, les contó todo lo que había descubierto: la maldición, el guardián, la promesa rota y la batalla por la memoria.
Les habló de sus historias, de sus dolores y de la fuerza que reside en el recuerdo. Y entonces propuso algo nuevo, crear un archivo vivo, un lugar donde las voces de San Benito pudieran ser escuchadas por siempre, donde cada historia, cada susurro, cada vida, quedara grabada para que nadie pudiera borrarla jamás. Los rostros se iluminaron con emoción y compromiso. Por primera vez en generaciones, San Benito no sería un pueblo condenado al olvido, sino una comunidad que abrazaba su historia, con todos sus matices, sombras y luces. Lucas cerró el libro que había sido su guía y su carga durante tanto tiempo. Lo colocó en un pedestal en el centro de la plaza, cubriéndolo con una tela blanca bordada con el espiral, símbolo de la memoria y la eternidad. Este es nuestro pacto ahora, dijo con solemnidad. Recordar para no repetir. Recordar para vivir. Un viento suave recorrió la plaza, llevando con él los ecos del pasado y las promesas del futuro. San Benito despertaba, y con él, un nuevo capítulo para quienes lo habitaban. Si te ha gustado esta historia, dale like para apoyar y seguir explorando juntos los misterios que la oscuridad esconde. Tu memoria también es parte de esta lucha.